todos, en esta ocasión vamos a trabajar con la ley del coseno. Ley del coseno. Al igual que la ley de los senos, la ley de los cosenos o la ley del coseno también es una herramienta básica para resolver triángulos de cualquier tipo y establece que tenemos tres diferentes representaciones para la ley del coseno. En este caso, si queremos encontrar uno de los lados, la forma general corresponde a cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos 2 veces el producto de esos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo A. Cuando estamos encontrando el lado A, cuando encontramos el lado B, entonces B al cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de el lado A por el lado C multiplicado por el coseno del ángulo B. Cuando queremos encontrar el lado C, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos el doble producto de A por B multiplicado por el coseno del ángulo C. Y acá tenemos la representación gráfica de ese triángulo. Cualquiera de esas tres fórmulas nos va a servir para encontrar ya sea el lado o el ángulo que nosotros andamos buscando. También nos podemos auxiliar en algunos casos de la ley del seno. Esta ley se utiliza para lo siguiente. Primero, para determinar la longitud de un lado del triángulo cuando se conocen los otros dos lados y el ángulo opuesto al lado que se desea calcular. Si vamos a calcular un ángulo, si vamos a calcular un lado, necesitamos conocer los otros dos y también el ángulo que se opone a ese lado que queremos encontrar. Y segundo, determinar un ángulo cuando se conocen los tres lados del triángulo. Consideremos el primer ejemplo. Para el triángulo que se muestra en la siguiente figura, calcular la longitud del lado A si el ángulo A es igual a 35 grados, si el lado B es igual a 11 centímetros y si el lado C es igual a 15 centímetros. Veamos la representación. Por acá tenemos el triángulo con sus respectivos ángulos y también con sus respectivos lados. ¿Qué queremos? Queremos el lado A. Escribimos la fórmula que al inicio de la presentación veíamos. A cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados, B por C, multiplicado por el coseno del ángulo A. Calculemos el lado A. Lo primero es sustituir en la fórmula los elementos que ya tenemos. A no lo tenemos, por lo tanto lo seguimos representando como A cuadrado. Igual, ¿cuánto vale B? B vale 11 centímetros al cuadrado. Más, ¿cuánto vale C? 15 centímetros, 15 al cuadrado. Menos el doble producto de 11 por 15, multiplicado por el coseno de 35 grados. Efectuamos las operaciones que están indicadas. 11 al cuadrado es 121, más 15 al cuadrado es 225, menos el producto de 2 por 11 por 15, esto es 330, por el coseno de 35 grados. Reducimos la expresión. Tenemos 346 menos 330 coseno de 35. Ahora reducimos un poco más y tenemos que esa operación equivale a 75.679. Pero acá tenemos A cuadrado. Nosotros queremos A, por lo tanto, calculamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 75.679, eso es 8.699 centímetros. En este caso, el lado A, el lado que nosotros andamos buscando.
Ya con esos elementos usted puede hacer uso del teorema del seno o nuevamente seguir utilizando la ley del coseno para encontrar los dos ángulos que restan. Consideremos el siguiente ejemplo. Un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar su equipo de medición desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A y con los únicos datos que tiene hasta ahora son la distancia de él respecto a los otros edificios. En este caso corresponden a 180 metros y 210 metros respectivamente. También sabe que el ángulo formado por los dos edificios y su posición actual es de 39.4 grados. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué distancia hay entre los dos edificios? Lo primero es la representación gráfica, dónde se encuentra él, dónde están los edificios, qué datos tenemos desde donde se encuentra él. Para el primer edificio, 180 metros. Desde donde se encuentra él hacia el otro edificio, 210 metros. El ángulo comprendido entre ellos, ¿cuánto es? De 39.4. ¿Qué nos piden? Nos piden la distancia entre ambos edificios. Y acá lo tenemos representado con la letra D. ¿Qué vamos a encontrar? Ese lado. Escribimos la forma general. D al cuadrado es igual a 180 al cuadrado más 210 al cuadrado menos el doble producto de 180 por 210 por el coseno de 39.4 grados. Desarrollamos las operaciones indicadas, incluyendo tenemos d al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada a toda la expresión y obtenemos toda la operación interna o la cantidad subradicales 18.081.34. Calculamos la raíz cuadrada y obtenemos 134.47 metros, que corresponde a la distancia que hay entre ambos edificios. Le dejo un desafío. Encuentre la medida de los ángulos que faltan y en este caso la sugerencia, aplique ley del seno o también ley del coseno. Cuando lo tenga, por favor me lo envía para verificar el proceso. Muchísimas gracias y hasta la próxima.